Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga mucho más. Bienvenidos a Coach TV, el canal de la fe. Mi nombre es Daisy Plasencia. Voy a compartirles esta palabra titulada Confía en Dios y Él hará. Y quiero que vayamos a Salmos capítulo 37, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Que si nosotros confiamos en Dios, Él va a hacer. Hemos oído constantemente hablar de este versículo, de que debemos de creer, de que debemos de confiar en Dios, que cuando confiamos, Él va a hacer. Todos conocemos este versículo, pero quizás no le damos la importancia que tiene. Muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos olvidamos de que Dios está con nosotros y confiamos más en nosotros mismos que en Dios, o confiamos más en el hombre que en Dios. En Jeremías 17:5 dice que cuando nosotros confiamos más en el hombre que en Dios, maldito es ese varón. Hay situaciones difíciles, entendemos que sí, yo creo que todos hemos vivido situaciones difíciles. Nos dejamos envolver de esa situación de tal manera que nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Que si confiamos en Él, que si creemos en Él, Él va a hacer a favor nuestro, no importa la situación que estemos viviendo. Que si confiamos, no importando la situación que estemos viviendo, es que Dios hace. Yo recuerdo que en un momento pasé por una situación muy difícil, y me pasó que me olvidé de la palabra de Dios. Me olvidé de la palabra que dice que si nosotros confiamos en Él, Él va a hacer. Me olvidé de que dice de que yo no estoy sola, de que no estamos solos, de que Dios es que pelea por cada uno de nosotros. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Yo me di cuenta en un momento, ya había pasado varios días yo con la misma situación. Y cuando yo cambié de actitud, que dije, no, pero ven acá, Daisy, ¿qué es lo que te pasa? O sea, dice la palabra de Dios que Él es que pelea por ti, de que tú no estás solo, tú no estás sola. Dios es que pelea por nosotros, Dios es que se levanta a favor nuestro. Cuando confiamos en Él y que vemos la mano de Dios, inmediatamente todo comenzó a normalizarse. Toda esa presión comenzó a bajar. Todo lo que se había levantado se fue. Porque es que lo dice la palabra, cuando tú confías en Él. Cuando yo comencé a confiar en Dios, le dije, Señor, tú eres el que hace, eres tú que me da victoria. Entonces todo cesó. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Por eso vivimos situaciones difíciles, duramos tiempo con la misma situación. Porque confiamos en nosotros mismos. Nos olvidamos de la palabra o creemos en alguien que nos pueda ayudar. Confiamos más en el hombre que en el mismo Dios que nos da victoria. En las Escrituras vamos a ver una historia donde se habían levantado en contra de este hombre Josafat. Se habían levantado los hijos de Amón y los de Moab para destruir este pueblo y tomar sus tierras. Y dice la palabra de Dios que Josafat, cuando se enteró de que ellos iban a venir en contra de él, tuvo temor. Pero ese temor no lo llevó a él a desconfiar de Dios. No lo llevó a él a confiar más en el hombre, como hacemos nosotros muchas veces. El temor muchas veces nos lleva a confiar más en un hombre que en Dios. Pero a él no le pasó, no. Él fue donde Dios, oró a Dios. Dice la palabra que él congregó el pueblo en el templo y oró a Dios. Hicieron ayuno y esperaron en Dios. Cuando nosotros oramos y confiados, esperamos paciente en Él. Y dice la palabra que ellos estaban allí esperando respuesta de Dios. Y es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Confiar y esperar tranquilo en el Señor, esperando su respuesta, esperando la ayuda de Dios. Y ellos se quedaron ahí esperando que
la respuesta de Dios. Y dice la palabra que el Señor trajo la respuesta a través de Jaziel, el profeta Jaziel. Y Jaziel trajo una palabra a la vida de Josafat y del pueblo. Y yo quiero que la leamos. Yo quiero que leamos esta palabra. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice la palabra de Dios. Capítulo 20, dice en el versículo 15. Quiero que lo leamos. Y lo que le dijo el profeta Jaziel dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No sabrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Gloria a Dios. El Señor le trajo la respuesta. Le dijo que se estuvieran tranquilos, que no temieran, que no era de ellos la guerra, era de Dios. Y nosotros muchas veces lo que nos pasa en nuestra vida, las enfermedades, las situaciones, la presión, no la tomamos para nosotros. Y dice la palabra de Dios que no es de nosotros la batalla. La guerra no es de nosotros, es de Él. Él es que pelea por nosotros. Cuando nosotros confiamos en Él y esperamos en Él, vemos la salvación, vemos el poder de Dios. Cuando confías, Dios muestra su poder. Y dice la palabra de Dios que lo que ellos estaban planeando contra Josafat y su pueblo, todo esto Dios hizo que se volviera contra ellos mismos, y ellos se mataron uno con otros. Cuando Josafat iba a salir con el pueblo, él le dijo al pueblo, confíen en Él, confíen en Dios. Y salieron hacia la batalla. Cuando ellos llegaron allí, todos estaban muertos. Dice la palabra que no quedó uno solo. Uno solo. Es que cuando confiamos en Dios, Dios hace a favor nuestro. Dios obra a favor nuestro. Dice la palabra de Dios que lo que es imposible para el hombre, para los hombres, es posible para Dios. Quizás Josafat pensó en algún momento y sintió el temor. Era porque la multitud era una multitud muy grande, los que se iban a enfrentar con él. Él, aunque tuvo temor en ese momento, confió más en Dios. Y por eso vio la mano poderosa de Dios. Y era un botín tan grande que ellos duraron 3 días recogiendo ese botín. O sea que no solamente Dios le dio la victoria a ellos, también lo bendijo. Cuando nosotros estamos confiados en Dios, Dios es el que obra, Dios es el que hace. Dice la palabra de Dios que confía en Dios y Él hará. Nada más así que podemos ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Muchas podrán ser las batallas que nosotros enfrentamos, pero más grandes serán las victorias cuando nosotros creemos. Y Josafat, Dios le dio la victoria a él y a su pueblo porque confiaron en él. No depositaron su confianza en hombre, no creyeron más en un hombre como hacemos nosotros muchas veces. Confiamos más en el hombre, confiamos más en nosotros. Dios nos da la victoria cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él. Dios nos da la victoria. Ahí es que vemos nosotros la mano
poderosa de Dios. Cuando confiamos, cuando creemos en Él, su palabra es real. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová, que los que esperan en Él, no serán avergonzados. No serán avergonzados. Nosotros cuando confiamos en Dios, no vamos a ser avergonzados. No importando la situación que estemos viviendo, confía en Él y Él hará. Amén. He visto la mano de Dios poderosa cuando he confiado en Dios. Vamos a confiar en el Señor para ver su poder, para ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga mucho más y Dios te sorprenda.